Los 48 cantones de Totonicapán vuelven a tomar las carreteras del occidente del país este miércoles como manifestación en contra de los actos de los organismos ejecutivo y legislativo que señalan han atropellado al pueblo guatemalteco. Además, llamaron a la población de Totonicapán a que no abran sus negocios a modo de paro regional. Uno de los puntos de corte más sensibles es el cruce de 4 caminos, llave de paso hacia los distintos departamentos de Occidente. Los bloqueos comenzarán a las 6 de la mañana y están programados para, además del sitio mencionado, la salida a Panquish, el centro de Totonicapán, Chuipatán y La Pistola. Inicia la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muy buenas noches, mi nombre es Rocío Lazo y como siempre será un gusto acompañarle. Estos son nuestros titulares. Ministerio Público se retracta del nombramiento de Karen Orellana Pinto, ex trabajadora del Ministerio de Comunicaciones, para investigar al jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. Guatemala presenta de manera oficial su demanda de reclamo territorial sobre Belice frente a la Corte Internacional de Justicia en el último día de plazo. Recuperación del turismo en el país marcha a paso lento y esperan que mejore con las fiestas de fin de año. Para 2021 se espera reactivación del turismo extranjero. Edwin Asturias renuncia como director de la Coprecovid, mientras en el país se registra alza de casos de COVID-19 y saturación en hospitales e intensivos. Reino Unido realiza primera jornada de inoculación con adultos mayores y personal de salud, mientras en México esperan iniciar a finales de diciembre. Qué gusto que pueda acompañarnos. Comenzamos con las noticias. Los guatemaltecos fuimos en 2018 a las urnas para decidir sobre si llevar o no el diferendo territorial con Belice a la Corte Internacional de Justicia. Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del embajador en Países Bajos, presentó la demanda formal ante dicho tribunal. Belice tiene hasta 2022 para formular su defensa. Hoy, 8 de diciembre de 2020, es un día histórico para nuestro país. Un día histórico, ¿por qué? Bueno, Guatemala inicia en cumplimiento del procedimiento que existe ante este organismo internacional, que es un tribunal jurisdiccional, ¿verdad? Que es uno de los organismos más importantes de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, Guatemala, en cumplimiento de ese proceso. Ese organismo internacional es la Corte Internacional de Justicia y el proceso es la presentación de la demanda oficial que Guatemala tiene como parte del reclamo de 11.030 kilómetros cuadrados, así como de decenas de ínsulas y la salida al Océano Atlántico que Belice considera como propios. El conflicto nace aún antes que ambos países. España pierde una guerra contra Inglaterra, ¿sí? Y se hace un tratado, y en ese tratado llamado de París, que supuso una primera concesión en 1783 y una segunda en 1786, España cede parte del actual territorio de Belice a Gran Bretaña, quienes en 1834 llegan a ocupar ilegalmente la porción que llega hasta el río Sarstún. El pueblo de Guatemala puede estar seguro de que en la demanda se reclaman todos los derechos heredados de España en el momento de la independencia en 1821. Como detalle adicional, el MINEX explicó que la forma correcta de dibujar el mapa de Guatemala es incluyendo a Belice, con la acotación de que es un territorio en disputa pendiente de resolución. Una historia que comienza con la disputa entre dos imperios europeos que luego pasó a ser un conflicto entre dos naciones centroamericanas y que ahora mismo tendrá que arreglarse entre dos ministerios de Relaciones Exteriores en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en los Países Bajos. La espera de siglos ahora podría ser tan solo de algunos años más, pero el diferendo territorial que sostienen Guatemala y Belice ha adquirido ahora un paso importante en la búsqueda de la resolución. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán.
Y a más de un mes del paso de la tormenta ETA en el país, aún hay comunidades inundadas y cuyos residentes claman por ayuda. Tal es el caso de Campur. Las casas siguen bajo el agua y ahora los efectos siguen generando pérdidas económicas en los agricultores. La lluvia y la saturación del suelo no han permitido que baje el nivel del agua en Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, luego del paso de las tormentas ETA y Iota. Las balsas y lanchas son el único medio que los pobladores tienen para desplazarse por la comunidad y los alrededores. A la tragedia de haber perdido todo, se suma el hecho que los comerciantes y agricultores de la zona no han podido transportar sus productos. Sí, inundado hay, y eso nos dificulta para nosotros para sacar la carga. Y a las personas que viven del otro lado también les cuesta. Ya, afortunadamente ya hay lanchas para estar cruzando. Solo en Campur se estima que 600 familias tienen sus casas bajo el agua, pero unas 2.000 en total fueron evacuadas en la zona según la municipalidad, mientras que aquellos que lo han perdido todo están buscando empezar de nuevo con sus viviendas a orillas de la calle o cercanías de lo que ahora es un lago, con la esperanza que el agua en algún momento descienda. Estas casitas que están ahí a la orilla de la ruta, pues son los señores, o más que todos los que vivieron allá en Campur, son ellos los que están armando sus casetas para poder empezar de nuevo. Así como yo tengo que empezar una casita allá, ven, pues, al otro lado, a unos 200 metros para empezar de nuevo. Entonces lo que hace falta aquí, pues a todo lo que nos está pasando, lo que nos necesitamos son tablas, más que todo reglas, porque ya la municipalidad, gracias a Dios, ya está repartiendo 24 láminas por familia. Según datos de la Conred, las tormentas ETA y Iota dejaron unos 2.415.858 personas afectadas directamente y más de 80 comunidades siguen bajo el agua. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Andrea Domínguez. En las últimas semanas se ha dado el cambio estacionario de época de lluvia a época de frío, lo que ha generado fuertes vientos en el país. Para el próximo fin de semana se tiene previsto que ingrese el tercer frente frío de la temporada. Según las autoridades, debido al cambio climático, es posible que se registren bajas en la temperatura, alcanzando hasta los -6 grados. Además del frío, esta época también se distingue por las enfermedades respiratorias causadas por el mismo. En la siguiente nota conocemos más detalles. En los últimos días, fuertes vientos se han registrado en el país y con esto han descendido las temperaturas. Cuando esto pasa, llegan las enfermedades más frecuentes asociadas al frío, que afectan principalmente las vías respiratorias. Las más comunes son gripe, catarros, bronquitis, faringitis y otras más graves como la neumonía. La sinusitis alérgica, la rinitis, el tema de los resfriados comunes, neumonías y por último también, ¿verdad?, las reinfecciones de influenza. No es un indicativo de que solamente se pueden presentar estas, pero pues son las más comunes. Los niños y los adultos de la tercera edad son más propensos a contraer enfermedades. En el caso de los menores, su sistema inmunológico no es tan maduro y en el caso de los adultos, su sistema se ha debilitado y poseen menor capacidad defensiva frente a las agresiones externas como el viento y el frío. Estas enfermedades pueden confundirse con los síntomas del COVID-19. La fiebre en un resfriado es poco común, ¿verdad? No estoy diciendo que no se pueda presentar, pero la fiebre, ¿verdad?, la temperatura alta es muy común en el COVID-19. También el tema de la tos en un resfriado a veces puede estar presente, no en una gran mayoría, ¿verdad? Incluso la tos a veces es tos productiva, por lo mismo de la secreción nasal. Las recomendaciones para evitar enfermarse en esta época de frío son mantenerse hidratado, abrigarse bien, hacer ejercicio y alimentarse con frutas y verduras ricas en vitaminas. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo.
Pasamos ahora a temas judiciales, porque en una vista pública virtual por la pandemia de COVID-19, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público expuso a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad fallar en favor de un amparo que busca ligar a proceso penal al exministro de Gobernación Carlos Bielmann por ejecución extrajudicial de privados de libertad que se fugaron en la cárcel del Infiernito en 2005. Según la Fiscalía, los privados de libertad fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad cuando fueron buscados. En la vista pública, el Ministerio Público argumentó que hay indicios que señalan a Bielmann de haber coordinado un plan para cometer ejecuciones extrajudiciales. La defensa de Bielmann expuso que la Fiscalía señala que hubo injerencia del exministro, pero aclararon que hubo autorización del juzgado de mayor riesgo A de acompañar procesos de investigación. Bielmann está ligado a proceso penal por tortura en el caso. En su momento le puse un recurso de exhibición personal a la señora fiscal general, donde dijera cuál era su posición con respecto a la participación o no de nuestros abogados en los adelantos de prueba y cuál era la política del Ministerio Público, y ella contestó que la política era cumplir con la ley y que tenían que estar presentes. Nos damos cuenta pues que al final la FESI toma acciones que van muy diferentes a la política de la señora fiscal general. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad es sometido a investigación con aval por la fiscal general María Consuelo Porras, quien había autorizado como fiscal especial del caso a una profesional que laboró junto al prófugo José Luis Benito en el Ministerio de Comunicaciones. Porras se retractó en la designación de la fiscal especial. La fiscal general María Consuelo Porras ha aceptado investigar al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Hace pocas horas, Karin Cristina Orellana Pinto era la fiscal especial nombrada, pero Porras se retractó y rescindió su contrato casualmente cuando se reveló el historial de la profesional vinculado al gobierno de Jimmy Morales. Según los registros del Ministerio de Comunicaciones, Orellana Pinto laboró en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular UDEVIPO. En los registros de UDEVIPO aparece como empleada de 2019 y en enero pasado, justo cuando fungía como ministro de Comunicaciones José Luis Benito, quien fue allegado al expresidente Jimmy Morales y se encuentra prófugo por su vinculación a 122.8 millones de quetzales decomisados en una vivienda de un condominio en Antigua Guatemala, Zacatepeques. Las denuncias que la fiscal general ha avalado investigar fueron interpuestas por la Fundación contra el Terrorismo. En octubre pasado se habían iniciado 7 procesos en contra del fiscal Sandoval. También existen alguna fundación que desconozco para este momento cuál es el propósito, la intención de dónde se financia y cuya intención es únicamente atacar y lamentablemente en algunas fiscalías del Ministerio Público dan trámite a todas sus solicitudes e incumplen con el deber que impone la ley de establecer si una situación ni siquiera es delictiva, entonces deben de desestimar inmediatamente. Sin embargo, han asumido otra actitud y en ese sentido he planteado las acciones que he considerado necesarias en pos del derecho de defensa. En contra de la Fiscalía Especial contra la Impunidad se han interpuesto 100 denuncias. Esta fiscalía es la que descubrió el caso La Línea, con la que se removió a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti de la presidencia en 2015 por corrupción. En un comunicado de prensa, la fiscal general argumenta que la asignación de un fiscal que investigará a Juan Francisco Sandoval se actuará con absoluta independencia, basándose en la ley orgánica que rige al ente investigador. Además, la investigación a Sandoval justifica no prejuzgar, sino garantizar la independencia de las investigaciones. Reportó Edwin Pitán. A la primera pausa de la noche, pero al volver, ¿por qué renunció Edwin Asturias como director de la COPRECOVID? Tenemos más información luego de la pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta.
9:17 el doctor Edwin Asturias, que durante 6 meses ha dirigido la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de COVID-19, informó este martes 8 de diciembre que presentó su renuncia al presidente Alejandro Yamatei, la cual fue aceptada. Su gestión terminará el 31 de diciembre. En medio del anuncio del incremento de casos de coronavirus en el país y la saturación de los intensivos en los hospitales, el director de la COPRECOVID, Edwin Asturias, presentó su renuncia, señalando que lo han llamado para que regrese a sus labores en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Asturias, que asumió el cargo el pasado 4 de junio, previo al anuncio de su dimisión, señaló que se está dando un repunte cuyo nivel de contagios podría ser peor que el registrado en julio. Estamos teniendo más casos, estamos teniendo más gente muy severamente enferma. Esto no es un juego. Lo que va a pasar en las próximas semanas va a ser un regreso a esa pesadilla que tuvimos en julio, de probablemente una ola más intensa de la que hemos tenido en las últimas semanas. Y por favor le pido a la población, si usted no tiene que salir, si usted no tiene que hacer un convivio, si usted no tiene que reunirse con otras personas, evítelo al máximo. Esto va a provocar que nuestras Navidades y nuestro Año Nuevo, en lugar de estar pasándolo muy tranquilos con la familia, pueda convertirse en una reunión realmente donde estemos lamentando la pérdida de algunos de los familiares. Asturias también indicó que el equipo de la COPRECOVID se integrará al Ministerio de Salud como un ente consultivo dentro de su estructura, pero que él desde el extranjero continuará brindando apoyo al país. Yo vine a servir al país y la Universidad de Colorado me ha llamado de regreso a continuar con mis actividades asistenciales y académicas en los Estados Unidos. Mi retiro no significa necesariamente que estamos, digamos, dejando el trabajo que se puede seguir apoyando a Guatemala. Con la ministra de Salud estamos estableciendo tanto el acuerdo de cooperación para que a través de la actividad de la Universidad de Colorado podamos seguir apoyando al país en este proceso de contener la epidemia y de controlarla. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. El director de la COPRECOVID también comentó que de mantenerse el nivel tan alto de casos de COVID-19 y la saturación de los hospitales que están ya al borde del colapso, se podría sugerir el cierre del país nuevamente por 15 días, pero podría ser por municipio basados en el semáforo epidemiológico. Creo que si los casos continúan aumentando de una manera que ponga en riesgo los servicios de salud y pongan en riesgo a la población guatemalteca, una primera opción podría ser los estados de prevención, que por 15 días nos limitarían tanto el movimiento como las actividades, que vemos que si no podemos cumplirlos desde el punto de vista de población y de conciencia, debamos hacerlo de una manera que todos estemos alineados en qué es lo que debemos hacer. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Guatemala está preparada para enfrentar la segunda ola de contagios por coronavirus. Para analizar este y otros temas relacionados a la pandemia, contactamos al epidemiólogo José Ortiz, quien además dirige el Observatorio de la Pandemia SARS-CoV-2 COVID-19 de Guatemala. Muy buenas noches, doctor. Ante el aumento de casos de coronavirus, ¿qué medidas deben contemplar las autoridades de salud, tomando en cuenta la salida del doctor Asturias, quien dejó ver la posibilidad de solicitar el cierre del país? Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Bueno, pues las actividades que desarrolló la COPRECOVID en relación a la contención de la segunda oleada no se dieron. De hecho, la segunda oleada se va a dar. Ya estamos escuchando que se está admitiendo que va a ser mayor que la primera oleada, situación que ya se había anunciado con antelación desde el observatorio. Lo que vemos con preocupación es de que la COPRECOVID y el Ministerio tuvieron un plan estratégico para la segunda oleada y mucho menos para la primera. Por otro lado, vemos que el año está terminando y no sabemos cómo están abastecidos los hospitales. Estamos en el cierre presupuestario del gobierno y no sé si adquirieron los suficientes insumos como para llegar de aquí a marzo, porque para poder habilitar las partidas presupuestarias lleva un tiempo y las unidades no pueden ejecutar, y la misma Contraloría sanciona ejecutar sin tener disponibilidad presupuestaria. Vemos con suma preocupación las declaraciones y el semáforo una vez más evidencia que no pudo predecir y no pudo prevenir una segunda oleada con menor intensidad.
Doctor, veíamos que el hospital de campaña del Parque de la Industria está al borde de llegar a su límite de atención, además de otros centros asistenciales. ¿Qué lectura da usted al tema, además de lo que nos ha mencionado? Sí, la lectura que damos es de que no hubo una coordinación con los hospitales. El desabasto se va a dar y el que sufre al final es el área médica, el área de paramédicos y todo el área asistencial y servicios de apoyo, por una previsión no adecuada de los insumos que se deben de adquirir. Todo esto se tuvo que haber previsto. Me imagino que la Procuraduría de los Derechos Humanos estará vigilando de que se cumpla con el abastecimiento adecuado, ya que si no se previó esta situación, vamos a tener un escenario más desastroso que la primera oleada. Como observatorio de la pandemia, ¿cuál sería la cifra de pruebas que se deberían realizar al día para conocer una situación real de la pandemia en nuestro país? Sí, en función de los modelos estimados por el observatorio y por otras entidades que son similares, vemos nosotros que el subregistro aumentó. Teníamos por cada caso diagnosticado 18 sin diagnosticar, derivado de las pocas pruebas menores de 5,000. Deberíamos de haber llegado mínimo a unas 18,000 diarias para evitar una segunda oleada, situación que nunca ocurrió. Ahora el subregistro llega por cada diagnosticado, hay 25 sin diagnosticar. Y por cada defunción encontrada tenemos 2 sin registrar en forma adecuada. Vemos preocupante la segunda oleada y esa relajación de las medidas y la falsa sensación que el mismo gobierno transmitió a la población se va a traducir en una segunda oleada mucho más grande. Doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información. Nosotros, por supuesto, estaremos dando seguimiento a la situación que surja en nuestro país. Que tenga usted una excelente noche. Igualmente. Hablamos con el epidemiólogo José Ortiz, quien además dirige el Observatorio Pandemia SARS-CoV-2 COVID-19 en Guatemala. Le invitamos a estar atento de nuestras redes sociales y la información que pueda surgir respecto a este virus en nuestro país. Continuamos ahora con más noticias, ahora internacionales. El Reino Unido empezó este martes a vacunar a su población contra el coronavirus, una medida que otros países esperan imitar pronto. Una británica de 90 años se convirtió el martes en la primera paciente del mundo en recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech desde su aprobación. El Reino Unido, primer país occidental que comenzó a vacunar a su población contra el coronavirus, decidió dar prioridad a los ancianos, sus cuidadores y al personal sanitario. México espera iniciar la vacunación contra el COVID-19 a finales de diciembre, empezando con el personal médico que enfrenta la pandemia. Apenas llegue al país el primer lote de la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech, informó este martes el gobierno. Previamente a su arribo y uso, el medicamento debe ser aprobado por un regulador sanitario mexicano, en un proceso que empezaría el próximo viernes. México recibirá un primer lote de 250,000 dosis para proteger a 125,000 personas. La vacuna, que se administra en 2 aplicaciones con 21 días de diferencia, se suministrará entre diciembre y enero del 2021, informaron las autoridades de la Secretaría de Salud. Días de la tercera semana de diciembre. Y la farmacéutica Pfizer superó este martes un nuevo obstáculo en la carrera para lograr la autorización del uso de emergencia de su vacuna contra la COVID-19, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos hizo públicos documentos que no mostraron problemas sobre su seguridad o eficacia. Los datos de eficacia cumplieron sus expectativas para una autorización de uso de emergencia, dijo el equipo de la FDA en documentos hechos públicos antes de la reunión del jueves de expertos externos al organismo que discutirán si recomiendan el fármaco para personas desde 16 años en adelante. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un decreto para garantizar que los ciudadanos estadounidenses tengan la prioridad para recibir vacunas estadounidenses. La medida sugiere que Estados Unidos está preocupado por una posible escasez de inmunizaciones cuando prevé inocular a decenas de millones de personas en los próximos meses. El doctor Anthony Fauci, experto designado por la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, advierte sobre un mes de enero oscuro debido a la creciente propagación de la pandemia en Estados Unidos. José Pernalete, de La Voz de América en Miami, nos dice que el especialista prevé un incremento de contagios debido a los desplazamientos navideños.
En Estados Unidos, durante las últimas 24 horas, se registraron 192.299 nuevos casos de COVID-19, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. En el mismo lapso, el mortal virus cobró la vida de 1.404 personas. Según el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, la omisión en las restricciones de prevención podría generar consecuencias fatales a mediados del mes de enero de 2021. Uno esperaría que el efecto del aumento repentino del Día de Acción de Gracias sería probablemente otra semana y media a partir de ahora, porque generalmente son 2 semanas y media desde el momento del evento. El problema es que eso va a llegar hasta el comienzo de la oleada potencial de Navidad, Hanukkah, así que hay una oleada sobre una oleada y luego, antes de poder manejar eso, más personas viajarán durante la Navidad. El doctor Fauci advierte que el incremento de casos de infección de COVID-19 puede remontarse en escala progresiva y continua a corto plazo en lo que resta del 2020 por la falta de discreción de los estadounidenses en las festividades. Sin una mitigación sustancial, mediados de enero puede ser un momento realmente oscuro para nosotros. Por otra parte, el experto afirma que para poder empezar a lograr un control del virus a través de la vacuna, será necesario inmunizar entre un 75 y 80% de la población estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami. Repunte de casos de COVID-19 se confirma con saturación de hospitales del país. ¿Qué información tienen hoy sobre la ocupación de camas en centros asistenciales? Se lo contamos después de la pausa. Estamos de vuelta en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y ha llegado el momento de conocer el pronóstico del clima para las próximas 24 horas con Pamela Valdés. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches. Compartimos a continuación las condiciones del clima de mañana para que lo puedan tomar en consideración. Mientras en esta noche pues se registran fuertes vientos con probabilidad de lloviznas y también en horas de la madrugada en la mayor parte del territorio nacional para que lo puedan tomar en consideración. Por otra parte, cielos parcialmente nublados y como puede observar en pantalla, estas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente un día soleado para la meseta central, incluida la ciudad capital. Los departamentos ubicados en la costa sur tendremos probabilidad de lloviznas o lluvias de moderadas a severas para Alta, Baja Verapaz y para el resto de los departamentos condiciones de cielos parcialmente nublados sin descartar la probabilidad de presencia de alguna llovizna y actividad eléctrica. Las condiciones a continuación en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el miércoles a la mitad de la semana totalmente nublado en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 22 grados centígrados y para los días jueves y viernes totalmente soleado con temperaturas máximas que se registran entre los 24 a los 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:15 de la mañana y se ocultará a las 5:33 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, Rocío. Muchísimas gracias, Pamela. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud reportó este martes otros 798 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 126.473 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 12 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4.286 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 115.406, como puede ver usted en pantalla. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.781 y se efectuaron 4.764 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios. Recordemos que esta actualización corresponde al 7 de diciembre de las 0 a las 23:59 horas. Continuamos ahora con más noticias. La ocupación en las salas de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19 ha aumentado en las últimas semanas, según la Coprecovid. La ocupación de intensivos COVID-19 de los hospitales privados
juzgados urbanos está en un 40 o 50%. Los hospitales temporales en promedio están en un 65% de ocupación, pero hay algunos como el del Parque de la Industria que están saturados al 100% y los nacionales al 50%. Pero el Roosevelt ya no tiene espacio. Algo crítico es que Asturias detalla que la emergencia podría superar los registros de junio y julio, ya que ahora al menos 5 departamentos están presentando altos niveles de positividad en sus pruebas y en algunos como Quetzaltenango y Antigua Guatemala en Zacatepeques alcanzan el 30%, mientras que en el departamento de Guatemala, los municipios de Guatemala, Mixco y Santa Catarina Pinula tienen una positividad de casos de coronavirus entre el 12 y el 17%, pero esto, según Asturias, se debe a los jóvenes que están asistiendo a fiestas y contagiando a sus padres en casa. Estamos teniendo más casos, estamos teniendo más gente muy severamente enferma. Esto no es un juego. Lo que va a pasar en las próximas semanas va a ser un regreso a esa pesadilla que tuvimos en julio, de probablemente una ola más intensa de la que hemos tenido en las últimas semanas. Y por favor le pido a la población, si usted no tiene que salir, si usted no tiene que hacer un convivio, si usted no tiene que reunirse con otras personas, evítelo al máximo. Esto va a provocar que nuestras Navidades y nuestro Año Nuevo, en lugar de estar pasándolo muy tranquilos con la familia, pueda convertirse en una reunión realmente donde estemos lamentando la pérdida de algunos de los familiares por este tipo de actividades. Hay sobre las contrataciones de plazas laborales para el próximo año? Le contamos más luego de esta nueva pausa. Continuamos con más noticias. Manpower Group presentó los resultados de la encuesta de expectativas de empleo, en la cual los empleadores en Guatemala anticipan un clima de contratación positivo para el primer trimestre del 2021. De los 467 empleadores encuestados, 14% espera incrementar sus plantillas laborales, 6% espera disminuirlas, 79% espera mantenerlas estables y un 1% aún no lo sabe. Una vez realizado el ajuste estacional, la expectativa neta de empleo para Guatemala en el primer trimestre es de un 9%. El 27% de los empleadores guatemaltecos espera que las contrataciones vuelvan a los niveles anteriores a COVID-19 en los próximos 4 a 9 meses. Guatemala ya recibió un primer lote de 75,000 pares de placas metálicas, lo que permite poner en marcha el plan para la entrega a los propietarios de vehículos. El superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, dijo que está en marcha el proceso de inventariar para luego hacer la distribución a las oficinas de la entidad. Según el funcionario, a principios de enero de 2021 podría comenzar la entrega de los distintivos. En los próximos meses vendrán más lotes de placas. La licitación que ganó la empresa que las elabora requiere de 835,000 pares de placas para vehículos que utilizan 2 unidades y 810,000 placas para vehículos que solo utilizan una unidad por 75.7 millones de quetzales. Díaz espera que entre febrero y marzo haya una nueva licitación. El 2020 ha sido un año difícil para muchos sectores, pero el más afectado ha sido el turismo. Aunque en Guatemala la reapertura es un hecho, la recuperación económica va a paso lento y el turismo podría levantarse hasta después de Semana Santa del 2021. La reactivación del turismo va poco a poco y la apuesta principal es el turismo interno. Es por eso que muchos departamentos y municipios han optado por ser creativos para atraer visitantes. Tecpan ha sido uno de los destinos que ha crecido mucho, ha sido muy creativo, ha sido pues muy positivo y aprovechando la situación para poder ofrecer un producto, ya no solo un producto gastronómico, sino que también ya un producto de hospedaje.
han logrado aprovechar esta cercanía con la ciudad de Guatemala, en donde cambia el clima y también cambia el ambiente. Antigua Guatemala y sus alrededores también han tenido una reactivación positiva. Sin embargo, en estos lugares se ha tenido problema de aglomeraciones. Por el contrario, hay áreas como las de las Verapaces o Izabal que fueron afectadas por ETA y IOTA. Se ve en la situación muy complicada de cerrar algunos hoteles, de cancelar grupos de guatemaltecos, personas que habían programado algunos viajes para fin de año, han tenido que tener sus reservaciones en espera hasta ver cuál va a ser la situación de la recuperación de estos destinos. La esperanza es que para fin de año el turismo interno incremente, sobre todo en la costa sur. Sin embargo, el panorama para el próximo año no es tan alentador. Vemos el primer trimestre muy complicado porque el turismo internacional todavía no se está activando y realmente dependemos de mercados prioritarios como El Salvador, con el 44% de aportación al turismo a Guatemala, Honduras con un 18% de hondureños visitando Guatemala. El gran reto será Semana Santa de 2021. Esto si el semáforo de alertas permite las tradicionales procesiones, que son un atractivo para los turistas extranjeros. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Denuncian repentino aumento en precio de medicamentos y servicios. ¿Cómo reaccionaron las autoridades? Se lo contamos al volver. Continuamos con más. A partir de mayo, el costo para importar y producir medicamentos en Guatemala aumentará debido al alza en los aranceles. Por ello, las autoridades de salud fueron citadas a comparecer ante la bancada Valor, en donde explicaron que hace casi 15 años que no hacían una revisión de las tarifas. Hace menos de una semana que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció un alza a los costes de medicamentos, componentes y trámites para su producción y venta, algo que elevaría su precio al consumidor. Por ello, la bancada Valor citó a la titular de la cartera, Amelia Flores, quien no se presentó. En su lugar, Lucrecia Ramírez, viceministra técnica. El análisis financiero que se hizo para poder llegar a tomar esas decisiones durante más de 14 años, no se había hecho un análisis de las necesidades y de fortalecimiento de la dirección para poder brindar el servicio adecuado, con calidad. Por otro lado, también se les cuestionó por la tercerización de servicios de laboratorio para acreditar medicamentos producidos en el país. Yo voy a comprar una medicina y pago impuestos. Yo voy a montarme o llevar la carne en un carro de esos refrigerados y pago impuestos. O sea, sí hay un pago del ciudadano para que ustedes logren cubrir con esos profesionales que se necesitan. A lo que respondió que se debe a la alta demanda y poca agilidad dentro de la red pública. Esa fue una de las situaciones que manifestaron la misma industria farmacéutica. Inconformidades, porque constantemente manifiestan que el Laboratorio Nacional tarda mucho en dar los resultados o las aprobaciones o las certificaciones para que los medicamentos que ellos producen sean autorizados a la brevedad posible. Y es por ello que el Laboratorio Nacional ha certificado a otros 3 privados para que puedan realizar ellos el proceso de certificación, eso sí, bajo un costo por ellos determinado. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. El Instituto Nacional de Bosques presentó el Manual de Establecimiento de Manejo de Sistemas Agroforestales y la Guía de Facilitación e Implementación para orientar a los beneficiarios de distintos departamentos sobre el manejo de los sistemas agroforestales. El INAB, junto con la agropecuaria Popoyán y USAID, lanzaron el manual y la guía para el manejo de sistemas agroforestales, que tiene el objetivo de orientar sobre los pasos que se deben seguir para el establecimiento y manejo de distintas propuestas de diseño y arreglos agroforestales con especies agrícolas y forestales. Lo que buscamos es generar lineamientos e instrumentos que nos digan, según la ubicación del área donde vaya a poderse establecer un sistema agroforestal, las especies y el tipo de arreglo que pueden estas llevar para poder ser
ser un modelo exitoso. El proyecto es una guía orientada para técnicos agroforestales en general de la costa sur, Quetzaltenango y Quiché. Nosotros iniciaríamos a partir de enero, no tiene un límite, sino que esta socialización sería en el largo plazo, en el largo tiempo, para continuar constantemente socializando y divulgando este instrumento y otros que logremos desarrollar durante el camino. Las propuestas finales del manual y la guía fueron socializadas con el personal técnico del INAF que cubren las áreas de San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango y Totonicapán. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Byron García. Al regresar del corte le presentamos los resultados de la Liga de Campeones de Europa. Los ojos se posaron en Messi en CR7. Tenemos el detalle en breve. Finaliza la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y de parte de todo el equipo queremos agradecerle por elegirnos para informarse. Finalizamos con estas imágenes de una casa en Florida que fue adornada con miles de luces de Navidad. Realizó este espectáculo como un evento y cualquier persona que se quiera acercar a presenciarlo. Que tenga usted una excelente noche. Nos vemos mañana con más noticias. Maybe you can show me how to love.